El protocolo de soporte clínico en un nuevo modelo de cuidados de salud. Como pivote y vínculo entre los niveles de atención, con un material de docencia y adiestramiento para el equipo de salud, para la seguridad del paciente y la confiabilidad del equipo de salud y de la institución. Es un eslabón que queremos reforzar para mejorar los cuidados de salud en la cabecera del paciente o en el consultorio. Mencionaremos algunos aspectos como el protocolo de soporte clínico como herramienta para aplicar la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica. El nuevo modelo o estrategia de comunicación entre los médicos generales, familiares y especialistas en las policlínicas. Un nuevo modelo de trabajo interdisciplinario entre los especialistas de los hospitales. La presentación de casos clínicos asociados a los protocolos pertinentes a través del programa de docencia para hacer una docencia aplicable a la práctica clínica y que sirva de adiestramiento simultáneamente. La coordinación entre los niveles de atención, el continuo de las enfermedades, el reforzamiento del proceso diagnóstico para uso asertivo del protocolo de soporte clínico, la aplicación de la tecnología de la informática y la comunicación en la cabecera del paciente. Presentaremos el canal de video de protocolos clínicos, casos clínicos asociados a los protocolos de soporte clínico en una forma real, con pacientes reales y protocolos reales. El protocolo integrando al paciente a través de un tríptico y las recomendaciones de egreso por su seguridad. Y las utilidades de los protocolos de soporte clínico y finalmente la efectividad de. Y el objetivo es buscar la participación y la colaboración y el consenso en la práctica clínica entre todo el equipo de salud. El primer punto es poner la medicina basada en evidencia de la práctica clínica. Y aquí tenemos la pirámide de la evidencia de los expertos en medicina basada en la evidencia, Gordon Guyatt y Alpers, con las diferentes S's que tipifican los estudios, la sinopsis de los estudios, la síntesis, la sinopsis de la síntesis, los sumarios y el sistema. Y se le han agregado por ellos el soporte clínico, la seguridad del paciente y la solución de los problemas. En este proceso de la síntesis nosotros hemos adoptado el protocolo de soporte clínico, convertir las guías clínicas y la medicina basada en la evidencia en una herramienta llamada protocolo de soporte o apoyo clínico para el que presta los cuidados de salud en la cabecera del paciente a través de un sistema que tiene como fundamento la ciencia del factor humano, o sea, el desarrollo organizacional, los insumos, los equipos, el recurso humano, la tecnología, las competencias, etcétera. Y en algunos momentos utilizando, cuando de ser posible, la inteligencia artificial, que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, que va a funcionar o ya está funcionando en la medicina hace muchos años, pero hay que tener cuidado con este aspecto. Y bajando entonces a través del razonamiento clínico para hacer un diagnóstico y un manejo con más preciso, a través del juicio clínico, del profesionalismo y de la ética, para dar una atención plena para el bienestar del personal, para las tomas de decisiones adecuadas y pertinentes, para compartir esta información con el paciente y los familiares, fundada en la seguridad del paciente y en su satisfacción. El primer modelo que vamos a mencionar, el segundo aspecto sería el protocolo en el contexto de la atención primaria. Y vamos a mencionar este modelo de atención en la policlínica para atención primaria. Los protocolos en el vínculo de los médicos generales
con los especialistas, con los diferentes especialistas que existen en dicha policlínica. Esto nos lleva a una mejor comunicación entre los médicos generales y el médico especialista cuando refiere al paciente o consulta sobre el paciente para tener una mejor comunicación y una mejor relación profesional. Y el protocolo ayudaría en este caso aquí. Serviría también para la docencia, para la calidad de la atención y del equipo de salud. En este aspecto, segundo aspecto, en la construcción de los protocolos de atención primaria. Y aquí vamos a mencionar por algunos ejemplos de algunas especialidades. Por ejemplo, aquí gastroenterología o el protocolo de dispepsia funcional. Estos protocolos ya están hechos. Gastritis por Helicobacter pylori, úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico, la pancreatitis, sospecha de cáncer gastrointestinal son temas de atención primaria que el médico general puede resolver con su competencia o apoyándose en el protocolo de soporte clínico, a través de su competencia propia o apoyándose en el protocolo de soporte clínico, que lo usa cuando lo necesita. Cuando no puede solucionar el problema, no tiene la capacidad resolutiva a su nivel, entonces el médico general referirá a través de otros especialistas, como el médico familiar o el médico internista, el paciente a gastroenterología en este caso. Y el gastroenterólogo, obviamente, con su competencia o apoyándose en el protocolo de soporte clínico, puede resolver la situación. Y si requiere algún especialista de la misma especialidad, un subespecialista, ya sea un endoscopista o un especialista en ultrasonido endoscópico, etcétera, o en endoscopía o en CEPRE, entonces lo refiere al superespecialista que resuelve la situación. O si es gastroenterología, es más complejo y requiere otros aspectos para la solución, por ejemplo aquí en cirugía, entonces él lo referiría a cirugía o al Instituto Oncológico o al Hospital Oncológico o el Hospital de Cancerología para la solución del problema si se tratara de un cáncer. Entonces esta es una vía en la cual es el médico especialista con el médico especialista con el médico general pueden hacer un manejo en conjunto, ¿no? Muchos pacientes crónicos son manejados por el médico general y le da seguimiento al especialista gastroenterólogo. En otra especialidad como la otorrinolaringología, por ejemplo, tenemos algunos protocolos ya construidos como de otitis, de rinosinusitis, de parálisis facial periférica, de vértigo y amigdalitis aguda. La mayoría de estas patologías, que en este caso no requieren tantos exámenes ni estudios de laboratorio, pueden ser resueltos por el médico general a través de su competencia o a través del protocolo de soporte clínico. Si el médico general no puede resolver la situación con sus competencias o a través del protocolo de soporte clínico, entonces lo referirá al otorrino a través de las vías que le da la institución para que éste una vez como experto resuelva el problema. O si requiere algún subespecialista dentro de su especialidad como fonoaudiología o especialista en pruebas vestibulares, que pueden resolver la situación, o si se requiere otro especialista fuera de la otorrinolaringología que maneje el tema. En este caso, si fuera una parálisis facial, puede ser central, o el vértigo que puede ser central, entonces se refiere a neurología para los estudios pertinentes o el manejo pertinente para la solución del problema. En otra especialidad, neurología, entonces, por ejemplo, tenemos protocolos de atención primaria para cefaleas, vértigo, convulsiones, neuropatía, dolor cervical, parálisis facial. Y el médico general igualmente entonces resuelve, si tiene su capacidad, a nivel local, en la policlínica, de resolver la situación o referirla al neurólogo a través de medicina familiar o a través de medicina interna, que puede solucionar el problema como experto en la materia, o referir a su vez a otras especialidades. Y en este caso de urología,
tenemos protocolos de prostatismo, de hematuria, de tumor renal, de cálculos renales, de varicocele, epididimitis. Son temas que algunos los puede manejar inicialmente el médico general y con su capacidad, con su competencia y con el protocolo de soporte clínico puede apoyarse y solucionar el problema, teniendo ya una capacidad resolutiva para no tener que referir al paciente porque la cita es también prolongada, ¿no?, cuando se requiera. Si el médico general no puede resolver la situación, obviamente, profesionalmente o por ética, debe referir al paciente al especialista, en este caso al urólogo, para la solución del problema, o el urólogo buscaría algún subespecialista en urología u otro especialista fuera, si se tratara de un cáncer, en la parte de oncología. Y algunas situaciones podrían, como el prostatismo, manejarlo en conjunto, ¿no? El paciente lo ve el médico general, maneja el paciente con prostatismo, con el protocolo de prostatismo, está consensuado con el de atención primaria y el urólogo lo ve periódicamente cuando sea necesario o cuando haya la cita. En este aspecto, entonces, aquí tenemos el protocolo, un protocolo de atención primaria, y aquí tenemos el flujograma del manejo como ejemplo. No vamos a entrar en detalle en este protocolo. En el otro tema, ya sería la interrelación entre los especialistas en el hospital. Esta es una estrategia hospitalaria. Y aquí se trata de hacer protocolos interdisciplinarios, consensuarlo entre los especialistas o entre diferentes especialidades, de tal manera que logrando un consenso previo, cuando el paciente llega al servicio de urgencia o entra al servicio de urgencia y llaman a los diferentes especialistas, a través de este acuerdo previo pueda cumplir con su compromiso y manejar el paciente. Entonces eso aceleraría el manejo del paciente para evitar situaciones que difieren los pacientes entre los especialistas, ¿no? Entonces es un trabajo que, si se trabaja consensuadamente previamente, puede ayudar mejor a manejar más oportunamente el paciente entre diferentes especialistas o diferentes servicios, en este caso de un hospital. Y acá lo que tenemos es, obviamente, el consenso clínico académico, que sería un protocolo interdisciplinario consensuado entre diferentes especialistas para que lograr un cumplimiento del compromiso previo, ¿no? Entonces, para la seguridad del paciente, para la confianza del equipo de salud, para evitar confrontaciones y problemas después, inclusive legales, por evitar el retraso en la atención del paciente, para la confiabilidad del equipo, porque hemos consensuado ya, y para el prestigio, obviamente, de todo del equipo de salud y de la institución. Esto nos llevaría a tener una tranquilidad un poco más mental y legal, porque ya hemos consensuado, nos hemos acordado, pero tenemos que hacer un cumplimiento de lo previamente acordado. No podemos seguir entonces trabajando cada uno por su lado, cada servicio por su lado, como históricamente ha pasado y pasa en todas las latitudes, de que es un trabajo que no es coordinado, no es consensuado. Y aquí lo que tenemos que tratar de ver es si el escenario se presta para trabajo en equipo y construir consensuadamente el manejo del paciente para dar satisfacción al paciente y credibilidad a la institución y al servicio. Acá tenemos un ejemplo entonces de un protocolo interdisciplinario que ya se hizo, en este caso de hemorragia cerebral espontánea, trabajado por urgencia, la parte prehospitalaria, que es importante manejar la urgencia, el manejo de urgencia cuando este paciente llega a los servicios de urgencia, el manejo por radiología, haciéndole el CAT simple, por esto es una hemorragia, sospecha de una hemorragia, las indicaciones quirúrgicas por neurocirugía, que siempre evalúa a los pacientes, aunque sean los menos, o una ínfima cantidad que se operarían de hemorragia cerebral, pero es importante la opinión del neurocirujano. O el ingreso a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de neurointensivo, que ya son expertos en el manejo de este paciente grave. Cuando se maneja en sala o en semi-intensivos, puede ser manejado porque se admite a medicina interna o a geriatría según la edad. Entonces, esto es importante
este manejo interdisciplinario de una situación específica que puede comprometer la vida de un paciente. El cuarto aspecto se trata de ver, de manejar, en vez de conferencias magistrales o puramente conferencias, el manejo de la presentación de casos clínicos y el uso de los protocolos en los programas de docencia. Esta es una propuesta en firme que estamos haciendo hace muchos años, porque es importante que en los programas de docencia, tanto en los hospitales como en policlínicas, se manejen más casos clínicos y se presenten los protocolos, además obviamente de las conferencias. Y aquí que tenemos que involucrar el razonamiento clínico, porque si hay un proceso diagnóstico bien hecho, podemos aplicar el protocolo de soporte clínico. Si no hay un protocolo, un proceso de diagnóstico correcto, entonces podemos aplicar inadecuadamente el protocolo, ¿no? Y es fundamental entonces esto basarse en la medicina basada en la evidencia, que es de donde salen los protocolos clínicos para la seguridad del paciente y para el camino hacia la excelencia clínica. Entonces, en estos protocolos, estos casos clínicos que presentamos, unidos a los protocolos, tratamos entonces de actualizar el protocolo. En este caso estamos haciéndolo a través de los residentes de medicina interna del complejo hospitalario. Y acá tenemos un ejemplo de algunos casos clínicos que se han presentado y el sitio donde reposan en el sitio de protocolos clínicos. En este aspecto es importante en el manejo en las policlínicas, un manejo interdisciplinario también, un equipo de salud. Aquí es importante en las policlínicas el trabajo, la presentación de casos por el equipo de protocolos clínicos, el coordinador de protocolos clínicos, el coordinador de docencia, que es el que administra el tiempo en docencia, las reuniones de docencia, las sesiones de docencia, y el equipo de calidad. Entonces esto es un trabajo en conjunto, un equipo interdisciplinario para poder llevar a cabo esto. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Como un team. Aquí sería el equipo gestor y el equipo entonces operador. Aquí serían los especialistas, acá en este caso los residentes, los especialistas, los servicios de clínico, apoyo quirúrgico, apoyo, etcétera. Y aquí es importante mencionar entonces el fundamental, que es el desempeño, eso es las competencias, el conocimiento, las actitudes, las habilidades. Esa es parte del cuidado en equipo, ¿no? Entonces es importante porque el protocolo hay que verlo en un contexto integral. Y aquí recalcamos nuevamente el trabajo en equipo. Acá tenemos un ejemplo de un protocolo de atención primaria de glomerulonefritis. Entonces el laboratorio ha participado porque el laboratorio puede identificar el tipo de glóbulos rojos que hay en el urinálisis y puede indicarle al médico general que este es un paciente que tiene acantocito, por ejemplo, y que eso puede ser una anemia, un glóbulo rojo que viene del glomérulo, y no un glóbulo rojo que viene de la uretra o de otras partes, porque aquí es lo importante para el médico vaya teniendo conciencia para quién referir, porque si hay estos aspectos hay que referirlo al internista o al nefrólogo, o si es hematuria, entonces habrá que ver si es necesario ir al urólogo o estudiar este paciente, ¿verdad? Entonces los protocolos son más integrales y acá tenemos entonces algunos aspectos de vínculos de estos protocolos que ya se le han agregado, ¿no? A través del protocolo el médico puede profundizar entonces también, entonces teniendo los resultados ya de la tasa de filtración glomerular o de la categorización de la albuminuria, puede identificar el estadio y puede saber que se puede manejar en atención primaria o debe ser referido el paciente al médico familiar o al médico internista o al médico nefrólogo a través de los anteriores. El quinto aspecto se refiere entonces al vínculo entre los niveles. Acá tenemos la atención primaria, acá sería más bien de promoción, prevención primaria y promoción de la salud. Y acá en las policlínicas, atención primaria y ya ver la morbilidad en los hospitales igualmente de segundo o tercer nivel o en la ciudad de la salud, ¿no? Entonces una coordinación entre los niveles. Que va de la atención primaria a las vacunaciones, que es muy importante, hasta el trasplante, como vamos a ver. La coordinación entre los niveles es fundamental y el protocolo de soporte clínico siento que ayuda importante una vez
lo establezcamos como una cultura o como un hábito. Este es lo mismo del engranaje en la institución. Acá tenemos también en este quinto aspecto de la red de atención, la atención primaria. Entonces la atención primaria es fundamental, la fortaleza de la atención primaria, para evitar que estos pacientes tengan que ir al especialista o los cupos de los especialistas están tan lejos. Entonces, entre más pacientes vamos a referir, innecesariamente vamos a empeorar el problema de las citas. Entonces, tenemos que tener una capacidad resolutiva en atención primaria mejor, obviamente. Este es fundamental y los protocolos de soporte clínico pueden ayudar. Es como un dique de contención. Si no tuviéramos protocolos de soporte clínico, si atención primaria no funcionara, entonces todo esto nos hace un tsunami, ¿no? Todo va al especialista o a los hospitales y la mortalidad aumentaría. Entonces la atención primaria es fundamental, es una columna vertebral en los sistemas sanitarios, ¿no? La principal, donde se ve la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces esto... Y en otro aspecto, en otras consideraciones sobre este continuo de las enfermedades, tenemos entonces atención primaria. Aquí estamos hablando de la enfermedad cardiovascular, hasta el trasplante cardíaco, el bypass coronario, la trombolisis, la angioplastía, etc. Y el paciente que viene de la enfermedad cardiometabólica renal, de los riesgos, del manejo de la hipertensión arterial, de la diabetes, de los lípidos, el manejo del dolor torácico con urgencia, el síndrome coronario, infarto del miocardio, etc. Y hay protocolos construidos desde tercer nivel y del primer nivel. Entonces esto es un continuo de la enfermedad y lo que tenemos que tratar es de parar lo máximo que se pueda a nivel de atención primaria. Lo mismo lo vemos en la enfermedad vascular cerebral. El mismo tema con los protocolos o los temas de atención primaria que son fundamental, que hay que fortalecer. En la enfermedad renal, entonces también el aspecto cardiometabólico renal, el manejo de la hipertensión arterial en atención primaria, de la diabetes mellitus, la educación del paciente aquí es fundamental. El manejo del prototismo, en este caso de enfermedad renal crónica, de las glomerulonefritis, que tenemos protocolos para varios de estos aspectos, y llegando hasta el trasplante renal. Ahora hay la institución Caja de Seguro Social ha mostrado que ha realizado un éxito, un hito en la medicina panameña, 1000 trasplantes renales. Pero lo que tenemos que tratar es de evitar el progreso de la enfermedad renal crónica, para que no haya tanta hemodiálisis, tanta gente sufriendo por la diálisis, por la hemodiálisis, y estos son los cuidados. Obviamente que aquí funciona la educación del paciente, los determinantes de la salud, que no dependen del médico ni del sistema sanitario. Entonces esto es muy importante, estos cuidados de los estilos de vida saludables y los determinantes de la salud que salen de nuestro rango. Y esto en pediatría, obviamente, igualmente, la atención primaria y los protocolos ya de insuficiencia renal en niños, la hemodiálisis y los trasplantes renales también, ¿verdad? Entonces es un continuo de la enfermedad que tenemos que tener ligados. Así que estos protocolos deben estar ligados según niveles. Y acá tenemos con la enfermedad hepática, igualmente la parte metabólica, la parte del aspecto metabólico de enfermedad hepática asociada metabólicamente, asociada no alcohólica o la alcohólica, la citis, que tenemos protocolo de citis, y llegando al trasplante hepático, que la institución lleva 100 trasplantes hepáticos a este año. Entonces, la idea es que estos pacientes se capten, inclusive estos pacientes se capten mucho anteriormente, mucho tiempo antes. Los estilos de vida saludables dependen de las personas, dependen de la familia, del ambiente. Los determinantes sociales de la salud no dependen del sistema sanitario. Entonces esto es importante y aquí hay un problema muy clave, que es el alcoholismo, ¿verdad? Enfermedad hepática asociada al alcohol, y entonces para que llegue acá cirrosis hepática y la posibilidad de trasplante renal, que nada más no son las hepatitis, ¿no? Y la vacunación, que aquí es muy importante, la vacunación es contra las hepatitis B y C. Y en el tema del trasplante de la parte pulmonar, trasplante pulmonar, la fibrosis pulmonar, fibrosis intersticial, asociada al ambiente, asociada a enfermedad de tejido conectivo,
las neumonías que se pueden complicar, y aquí la vacunación que es importante, ¿no? Es el igual tema de atención primaria que va progresando hacia el fallo, hacia entonces tener la necesidad de una enfermedad crónica que requiera un trasplante del órgano, que es muy costoso, y que aunque exitosamente se estén haciendo, lo que hay que tratar es de evitar y mejorar lo inmejorable que son los determinantes sociales de la salud. Es muy difícil. El otro aspecto es fortalecer el proceso diagnóstico y el juicio clínico. Obviamente podemos hacer todos los protocolos, pero lo que necesita el médico es mejorarse a sí mismo. Entonces, el juicio clínico es fundamental. Entonces, la intuición, el razonamiento, el juicio clínico para valoración del proceso diagnóstico. Entonces, el perfeccionamiento de la persona y también del proceso del diagnóstico, como vamos a ver más tarde. Entonces, aquí el diagnóstico, obviamente, un diagnóstico más preciso para usar el protocolo más preciso. Historia clínica y examen físico completo, rescatar la información útil y pertinente, construir el síndrome con un concepto integrador, considerar el diagnóstico diferencial. Estamos hablando cuando se va a admitir un paciente o cuando se está viendo un paciente, ¿no? Considerar la probabilidad pretest, los factores de riesgo epidemiológicos, riesgos sociales de todo tipo, las características operacionales de las pruebas de los laboratorios y las pruebas de imágenes, no hacer exámenes por hacer. Aquí en medicina más es menos, entre más exámenes se hacen, entre más estudios se piden, es peor porque hay más incertidumbre y más riesgos. El análisis bayesiano, el análisis de razonamiento y el análisis matemático bayesiano con las características operacionales de estas pruebas, para establecer entonces un diagnóstico mucho más correcto a través de la escala de Pagan, calculando la probabilidad post-test. Entonces tenemos que perfeccionar no solamente el protocolo, tenemos que trabajar, y en la parte de docencia hay que trabajar más, en la escuela de medicina más el perfeccionamiento del proceso de diagnóstico, que es donde más errores se cometen. Y aquí, para muestra un botón, el guión del diagnóstico, el guión de la enfermedad y el guión de manejo. En el guión de la enfermedad, fíjense, que el guión de la enfermedad generalmente no se presenta como prototipo, como se enseña en los libros o en la escuela de medicina, sino de diferentes fenotipos. Entonces, atípicas, entonces la medicina es un poco más compleja, ¿no? Entonces, el guión de la enfermedad. Y el guión de diagnóstico es en el proceso que estamos hablando de las consideraciones de perfeccionar el proceso diagnóstico, ¿no? A través de este razonamiento, porque el otro es la competencia y el juicio clínico que tiene cada médico, ¿verdad? Y el guión de manejo, que lleva algunas estrategias importantes para las tomas de decisiones. Y aquí en este aspecto es importante el razonamiento de diagnóstico y de manejo, que involucra la ciencia del factor humano, y repito nuevamente que involucra al sistema, al paciente, a los equipos, insumos, las competencias, la comunicación, las consultas apropiadas, los seguimientos, las entregas en turnos, patrón de manejo, etcétera. Entonces, es bien importante este aspecto en el cuidado de salud de nuestro paciente. Este diagrama, que ya lo hemos presentado varias veces en el mismo tema 6, es la integración, perfeccionamiento del proceso diagnóstico, ¿no? El paciente, cuando ingresa al sistema de salud, cuando entra aquí la recolección de la información, la integración y la interpretación de la información, que según el Instituto de Medicina, donde se cometen muchos errores, y la confección del diagnóstico de trabajo y la comunicación, donde también se cometen errores. Entonces, este perfeccionamiento a través de la historia clínica, el examen físico, las consultas, las pruebas de diagnóstico, para hacer un diagnóstico correcto, un tratamiento correcto, para obtener resultados correctos. Y aquí nuevamente el rol del curso del razonamiento diagnóstico, perfeccionamiento del razonamiento diagnóstico, y el uso de los protocolos de soporte clínico que son extraídos de las guías clínicas para fortalecer este aspecto de la medicina. Acá mencionamos el aspecto, entonces el protocolo va a ser puesto en práctica por una persona, por un ser humano. Entonces es importante aquí, por un equipo de salud, quiénes somos, saber quiénes somos, qué somos. Tenemos que saber conocer, saber hacer, saber compartir y saber comunicarse.
Entonces esto es fundamental, no solamente tener toda la medicina basada en la evidencia, tener todo el conocimiento, sino también saber estos saberes que son básicos para la persona. Saber cómo estamos y en qué escenarios estamos. Estas son las características individuales, somos seres humanos con todas estas características que tiene cada uno, pero también con una realidad externa que nos vamos a profundizar, ¿no? El ambiente externo, las incertidumbres, la complejidad de la medicina, la desinformación, las redes sociales, burnout que entra acá, conflictos de intereses, muchos otros aspectos negativos que hay en la medicina son los determinantes negativos de la salud. Y acá estos son cuestiones personales, entonces tenemos que ir de la obnubilación hacia la claridad. Por eso es que debemos perfeccionar un poco más el proceso diagnóstico y aplicar la medicina basada en la evidencia a través de las guías clínicas y de los protocolos clínicos. El séptimo tema es la tecnología, informática y la comunicación, de la innovación. Entonces, a través de los hospitales, policlínicas y todos los centros, la informática, la tecnología es fundamental. Y en esta institución tenemos tres pilares, y el pilar uno es de la tecnología, que ha sido suministrada gracias, y hemos avanzado gracias a la DENIT, a la innovación y a la tecnología, ¿no? Que es lo que nos suple de la internet, que nos pone los protocolos en el celular, las computadoras, el software, y esto lo hacemos a través de nuestra dirección, que es la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, del equipo de salud, o sea, los hospitales, policlínicas, y a través de nuestro protocolo, ¿no? Nuestro protocolo que ya traen en la página web, que está aquí, ya todos la conocen, y lo tenemos en el celular y en la computadora, ¿no? Entonces esta parte de tecnología nos ha permitido que de Bocas del Toro o a Puerto Armuelles, o a Las Tablas, o a Chitrea, o a Dulce, Colón, puedan tener acceso a los protocolos a través de la tecnología. Ya no usamos el papel. Este es un sticker que hemos hecho hasta aquí, que es el sticker donde está a través de usando el código QR del formulario oficial farmacoterapéutico, que debemos consultar todo el equipo de salud, farmacéuticos y médicos, debemos consultarlo. Los videos de los protocolos, donde presentamos casos clínicos y los protocolos a través de un video, una presentación de un video que ya están puestas en este sitio. Acá tenemos nuestros 400 o más protocolos que existen de soporte clínico. Y acá tenemos entonces el portal para entrar al vínculo del módulo app, de los laboratorios, o del vínculo de las imágenes a través del portal nuevo de BioMotion, para ver los estudios de imágenes, porque el médico debe tener esta información completa en la cabecera del paciente para dar una atención mucho más técnica, científica, pero más humana, obviamente. Y acá tenemos un protocolo, un ejemplo de un protocolo que tenemos que actualizar, pero es un protocolo que hemos tenido, que tiene la tecnología, que tenemos código QR para la Sociedad American Society de Gastroenterología, el protocolo de coledocolitiasis, la guía de coledocolitiasis, acá está la guía de colangitis del mismo sitio, y acá tenemos los criterios de Tokio para la colangitis. Entonces usamos los vínculos, los códigos QR, pero también tenemos los vínculos a las guías, y acá está el protocolo que fue desarrollado en medicina interna y modificado por gastroenterología, y aún tenemos que actualizarlo con el equipo de cirugía biliar, con los gastroenterólogos y los cirujanos que manejan ese tema, ¿verdad? Acá tenemos entonces también el vínculo directamente a los protocolos, como en este caso al FOF, que entran al mismo medicamento. Si tenemos que consultar un medicamento que está en el formulario oficial farmacoterapéutico, entonces entramos directamente al medicamento, ¿no? Entonces la parte tecnológica que le hemos agregado a los protocolos. Acá tenemos entonces los casos clínicos que están en el sitio de videos del canal de videos,
y los casos clínicos que hemos difundido a través de todos los hospitales y todas las policlínicas, y le hemos puesto, inclusive le hemos mandado ya con la dirección directa del video de cada caso clínico, que estamos presentando allí, porque pueden ver que son casos clínicos reales de los hospitales o de las policlínicas que analizamos integralmente, como lo hemos presentado anteriormente. Hacemos un video y lo ponemos de tal manera que puedan apreciar no solamente el protocolo, sino también el proceso diagnóstico y el video del caso clínico. En el aspecto 9 tenemos entonces el protocolo clínico extendido. Es un nuevo orden de atención integral. El protocolo clínico extendido, ¿qué significa? Que no solamente el protocolo, como parte académica de medicina basada en la evidencia y para la atención del paciente, sino también que nos da lugar también el protocolo a que podamos desarrollar de la patología del protocolo órdenes de ingreso al hospital. Esto requiere un equipo de salud que se dedica a esto no lo estamos haciendo, escasamente hemos hecho algunos, porque no tenemos capacidad para hacerlo, porque no tenemos personal para hacer esto, pero estos protocolos pueden ayudarse, y para que no sea una receta de cocina, ¿no? Sino necesariamente una receta de cocina, sino que es medicina basada en la evidencia para que ayude al médico cuando está configurando las órdenes médicas. Esta estandarización hay que utilizarla con mucho juicio clínico, porque no es una cosa de automatismo. Y también a este protocolo extendido, aparte de que podamos desarrollar órdenes de ingreso, que ya estamos entonces manejando integralmente la patología, entonces estamos haciéndole tríptico educativo al paciente de la patología, tríptico educativo al paciente y a los familiares. O sea, esta sería una información que podíamos entregar, ya tenemos como 30 40 trípticos de algunas patologías, de 30 o 40 protocolos. En esto es fundamental, en este proceso de egreso es fundamental también, aparte de entregar el tríptico, entregarle una hoja de conciliación de los medicamentos, una tarjeta de conciliación de medicamentos que es fundamental para su seguridad. Y hacer recomendaciones de ingreso, que esta es parte integral entonces del manejo integral. Por eso es que estamos mencionando aquí un nuevo orden de atención integral. Esto no es fácil de hacer. Esto requiere un equipo grande para que se dedique a hacer este aspecto integral de la medicina, que actualmente no podemos hacer porque no tenemos personal para esto. Acá tenemos, dándole seguimiento a este proceso integral, un ejemplo en este caso de la trombosis venosa profunda. Esto es un microproceso de atención. El paciente ingresa al sistema a través del servicio de urgencia, órdenes de admisión, y entra al sistema. Cualquier patología. Se procesa como un microproceso. Esto es un microproceso clínico, genérico, clínico. Entonces entra al hospital, se hace un proceso, interconsultas, cirugías, tratamiento, manejo interdisciplinario, etcétera, etcétera, todo un equipo de salud que entra acá. Y hay un proceso de egreso que debe ser planificado, que no es planificado porque no se da abasto el sistema. Es importante entonces en ese proceso de egreso considerar entonces los cuidados agudos que ya se dieron. Tenemos que tener las consideraciones de cuidados crónicos que se han dado algunos y la prevención de cuidados crónicos, cuidados preventivos, inclusive atención primaria, porque hasta vacunaciones se pueden hacer aquí, preventivos y paliativos, cuidados paliativos. Entonces este proceso de egreso debe ser planificado. Y aquí entran obviamente los protocolos, diferentes protocolos que pueden entrar en este manejo de la patología, los protocolos clínicos, que pueden ayudar. Este es un ejemplo que estamos dando de este aspecto 9, que son las órdenes médicas. Por ejemplo, en este caso, esta sí la tenemos, las órdenes médicas de ingreso de un paciente con trombosis venosa profunda. Eso está estandarizado. Eso no quiere decir que hay que aplicar el juicio para valorar el paciente, ¿verdad? Personalizado.
pero nos puede ayudar en la guía, nos puede guiar en el manejo este. Y acá tenemos entonces los vínculos de los medicamentos con el FOF. O podemos ver el proceso de listado de verificación del egreso. Este es un proceso de egreso. Entonces, en este protocolo vemos a qué aspectos del egreso son fundamentales para este paciente con una trombosis venosa profunda, por ejemplo. O las recomendaciones de egreso al paciente, qué debe hacer y qué no debe hacer. Y acá tenemos la tarjeta de conciliación que debía ser para todos los pacientes, en donde se enumeren los pacientes, los medicamentos, y uno tenga en cuenta la interacción de los medicamentos, ¿verdad? Tener en cuenta, y para que el paciente se acuerde los pacientes que debe tomar en la mañana, en el mediodía, o después de la comida, o antes de la cena, o al acostarse. Entonces es importante que estos pacientes deben cargar esa tarjeta para que el paciente no se olvide de los medicamentos que está tomando y nosotros no le demos una receta diferente, porque muchas veces cometemos errores, pero no es porque no sabemos qué medicamento está tomando y le damos otro que quizás no es el más apropiado. Y realmente estamos en la antepenúltima, la utilidad de los protocolos clínicos. El protocolo clínico va desde el adiestramiento, en la utilidad en el adiestramiento del estudiante, el interno, el residente, los especialistas, docencia, todo el equipo de salud, educación interprofesional cuando se discuten en conjunto, educación al paciente, el tríptico que ya hablamos, protocolos interdisciplinarios que fueran construidos entre diferentes servicios o expertos o especialistas, el trabajo en equipo o consenso o consensuado, nos permite poner la medicina basada en la evidencia en la práctica, en la cabecera del paciente, porque la guía clínica es muy grande, y entonces si la resumimos a un protocolo podemos ponerlo, es una interfaz entre la reflexión, la academia y la acción. Nos ayuda en el diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia, es un pivote para la referencia a especialistas, nos puede constituir en una base de datos para líneas de investigación clínica, nos sirve para la estandarización de los cuidados de salud sin ser una receta de cocina, aplicando el juicio y la personalización y el profesionalismo. Nos ayuda como una herramienta de calidad y excelencia clínica, el manejo consensuado que ya hemos hecho, conjunto y continuo. En el mejoramiento, nos ayuda en el mejoramiento de la comunicación entre diferentes niveles especialistas interdisciplinarios. Y obviamente, fundamentalmente, para la seguridad del paciente, la confiabilidad y credibilidad del hospital y la confianza del equipo de salud. Son algunas de las utilidades de los protocolos de soporte clínico. Y terminamos entonces con la efectividad de los protocolos clínicos en el marco de los cuidados de salud. La efectividad clínica, no hay la menor duda de que pone la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica en la cabecera del paciente. Nos ayuda en la gestión de riesgo porque en muchos protocolos se ponen las alertas rojas, las banderas rojas, y consideran los factores de riesgo y las alertas. La efectividad en la comunicación, como ya lo hemos repetido varias veces, pero es fundamental, contribuye a la comunicación interdisciplinaria y estructurada. Ayuda en la efectividad de los recursos, el uso racional de los recursos con utilidad básica basada en la evidencia científica. O sea, hacer uso racional de los recursos. Efectividad estratégica es un pivote, un eslabón que permite la interrelación, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, entre los niveles de atención. Ayuda en la efectividad del aprendizaje. Los protocolos, así como las guías clínicas, protocolos nos ayudaría para el aprendizaje continuo y un desarrollo profesional, porque es un material sintetizado de la guía clínica o de la medicina basada en la evidencia de las sociedades internacionales, etc. Nos ayuda en la seguridad y en la experiencia del paciente, no sustituye al juicio clínico, y permite el uso, como lo hemos demostrado, de la tecnología, la innovación y la informática para la divulgación y la implementación. Y termino haciendo alusión a dos grandes hombres de este mundo, de esta tierra,
fueron Aristóteles y Goethe. Somos lo que hacemos constantemente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y el conocimiento solo no es suficiente. Debemos aplicarlo. El deseo o la voluntad no son suficientes. Necesitamos hacer. Goethe. Muchas gracias.